Y bueno, toca el turno en este primer simposio mundial de cáncer, AMES, prevención y tratamiento. Toca el turno de manera virtual al doctor honoris causa, ingeniero Carlos A. Servín Guzmán, de México. Pero no se oye. Aquí. El ingeniero es especialista en biofeedback de la Nueva Frontera. Es ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana con especialidad en desarrollo y diseño de procesos. Ya, entre otros, sí. Sí, pero esto va así, ¿no? ¿Alguien No estar tiene esperando micrófono a la abierto? amiga, ¿no? Ya. Cuenta con certificación y participación en diversos congresos de medicina alternativa, homeopatía, iridología y es miembro activo de la Sociedad Norteamericana de Medicina Anti-Envejecimiento, miembro de la American Quality Society, ex profesor universitario en el área de matemáticas en la Universidad Iberoamericana, empresario, investigador independiente, ponente en diversos foros académicos, públicos y privados, especialista en neurofeedback, biofeedback y ha desarrollado sistemas de rastreo fisiológicos propios, especialista en síntesis orgánica, desarrollador de formulaciones queladas y durante 18 años proveedor confiable de suministros para el área de imagenología, entre otros. Damos la bienvenida al doctor honoris causa ingeniero Carlos A. Servín Guzmán. Un aplauso. Hola, mucho gusto, muy buen día. ¿Me escuchan todos? Bueno, el tema de hoy vamos a hablar del desequilibrio bioquímico como fuente primaria del desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con el cáncer. Les quiero mencionar que la función orgánica primaria es eléctrica. Cuando hay cualquier movimiento bioeléctrico se producen reacciones químicas que influyen en la respuesta fisiológica. Aquí les menciono que hay un estudio sobre la formación de un cuerpo bioeléctrico. Tenemos al profesor Becker, que fue el autor del libro de El cuerpo eléctrico, y al doctor Nordenstone, que estudia los circuitos bioeléctricos. Ellos logran establecer un modelo de trabajo en el que la salud corporal es de origen eléctrico, por lo que siempre hay que recordar que la célula es la unidad fundamental de la vida y aquí debe de cuidarse el potencial eléctrico. Ellos establecen este diagrama en el que la célula debe de funcionar entre menos 90 y menos 60 milivolts. Cuando empieza a tener una carga eléctrica menor, hay diferentes movimientos. Aquí hay una escala alrededor de los menos 50 milivolts hasta alrededor de los 30 milivolts en los que se presenta la inflamación. Hay un punto en el que se va acercando al valor de cero la corriente eléctrica y es en donde perdemos a las personas. Este modelo de membrana nos lleva a hablar de otros puntos: la capacidad energética del cuerpo, la calidad del metabolismo corporal, la capacidad de eliminación de materiales tóxicos, la calidad del manejo emocional y el tipo de agua y de fluidos corporales que tenemos. Este es el modelo de membrana que es muy interesante, que es el que estamos manejando. Aquí tenemos las cargas eléctricas, la presencia de iones como sodio, potasio, y entonces tenemos un universo en movimiento. Así es que debemos analizar nuestro enfoque primario en estas pequeñas centrales que son las células. Estas son las que cargan, las que generan una carga eléctrica y esto es lo que da vitalidad a nuestra función humana. Cuando el campo eléctrico disminuye, inicia el proceso de envejecimiento. Aquí se midieron las células axonales, como estamos hablando, este es el rango saludable. Cuando nosotros empezamos a perder carga eléctrica,
hay que usar algunas de las nuevas tecnologías. Muy en particular, hoy tenemos equipos tan compactos que pueden medir el campo bioeléctrico. Entonces, yo quisiera compartirles hoy cómo empezó mi interés para tratar concretamente el cáncer. Eh, Estuve investigando mucho. Mi trabajo se centra en el uso de los elementos químicos. Busqué dentro de toda la bibliografía y Otto Wallner en los años 30 descubrió que el cesio es un elemento que puede ayudarnos a regular el pH del cuerpo. No solo se trata de regular el pH, en otras presentaciones se ha hablado que inclusive la alcalinidad puede generar un proceso degenerativo y así es. Lo que se tiene que hacer con la parte eléctrica y química es utilizar cargas específicas y elementos específicos. Nosotros sabemos que un cuerpo ligeramente alcalino no se enferma, pero el cesio es un elemento del mismo grupo del sodio y el potasio. Este elemento hace que se regule la parte de intercambio eléctrico entre estos elementos. El sodio y el potasio son fundamentales para la oxigenación. Aquí hay un mecanismo olvidado en muchos de los protocolos que actualmente se manejan y es que deberíamos de recurrir a la desintoxicación y a la alcalinización como pilares fundamentales para revertir las enfermedades degenerativas que en muchos casos conducen al cáncer. Un desequilibrio eléctrico es lo que hay que empezar a tratar. Todo el mundo tiene un campo bioeléctrico, pero no se está utilizando. Ahí, en el trabajo de Otto Wallner, se demuestra que que el cesio puede abrir el intercambio de pared celular. Y aquí yo les quiero aportar que mi trabajo ha sido en buscar cómo mejorar la carga eléctrica corporal. El silicio ha venido a funcionar como un excelente organizador de las moléculas de agua. Esta organización viene a hacer procesos de limpieza. Aquí les quiero mencionar que la linfa es un mecanismo muy olvidado. Por ahí se pueden mover muchas de las toxinas que se acumulan en el cuerpo y que son detonantes de tumoraciones. En el caso muy concreto del aluminio, hoy hay muchas de las investigaciones que se han dirigido a mandar alertas sobre el uso de objetos para cocinar, de sales para el estómago, de aditivos, de cosas como los desodorantes que van bloqueando el sistema linfático. Muchos de los problemas degenerativos en primera instancia son derivados de toxinas que van a afectar el movimiento de cargas eléctricas en el cuerpo. Así, muy en particular les menciono que el aluminio es antagonista del silicio. Entre más aluminio hay en el cuerpo, menos energía vamos a tener porque estamos disminuyendo la actividad fisiológica del silicio y a menor actividad, a menor concentración en el cuerpo de silicio y mayor concentración de aluminio, se va a ir saturando los ganglios linfáticos. Todos nuestros ganglios que están distribuidos a lo largo del cuerpo son los afectados por el aumento en la concentración de aluminio. Las nanocorrientes empiezan a sufrir caída cuando estos elementos, como serían el cesio, el silicio, el boro y el magnesio, empiezan a ser deficientes, empieza a haber procesos inflamatorios a nivel de ganglios. Desintoxicar el sistema linfático debe de ser una estrategia primaria para regular el desequilibrio bioquímico. A partir del desequilibrio bioquímico se empiezan a formar cosas como los edemas, la inflamación o la saturación y bloqueo de sistemas como el circulatorio, el inmunológico y demás. Ahí hemos comentado que la linfa se está como un sistema olvidado, pero ahí tenemos un órgano que se llama vaso,
Este órgano tiene muchas funciones que son muy poco tomadas en cuenta dentro de los análisis farmacológicos. A partir del vaso se filtra la sangre y hay una conexión directa con el páncreas. Hoy en día, millones de personas tienen desequilibrios de digestión de carbohidratos y se podrían sanar si empezamos por mover la parte linfática atascada. Desde hace milenios, la medicina tradicional china habla del qi o la energía primaria. Hoy, el biofeedback también señala como la energía primaria, aquella producida por el balance interno. Nosotros no somos solo un órgano. Hoy la medicina se ha especializado tanto que empieza a tratarnos como si fuéramos un órgano aislado. Cuando se detecta un órgano inflamado, no se debe de tratar individual, sino se debe de buscar regresar a tener un equilibrio con todos los demás. Así es que la linfa, el vaso y algunos otros sistemas que están olvidados deben de volver a ser retomados para mover el agua. Por la linfa nosotros movemos agua. Aquí es muy importante recordar que nuestro peso corporal tiene más del 70%. El pH del que se ha hablado se mueve por ahí y ahí es donde nosotros tenemos que recordar que nuestro cuerpo es un pequeño cosmos. Nuestro cosmos tiene que mover toda esta toxicidad que se va acumulando en venas, arterias y en sistemas como el linfático. Hay que recordar que también hay una parte emocional muy importante en todo el desarrollo de enfermedades, sobre todo del tipo tumorales. Es como si tuviéramos atorada una emoción y al principio los griegos decían que cuando hay una emoción atorada en el espíritu, el cuerpo se enferma. Así es como podemos utilizar áreas como los ganglios para ir ayudándonos a mover la parte bioeléctrica y bioquímica. Ahí la oxigenación tiene una importancia primaria. Solamente con oxigenar el cuerpo, solamente podemos agarrar y disolver inclusive tumores y muchas ocasiones el mover cargas nos va a ayudar a desinflamar el cuerpo. Vale mucho la pena remarcar que el vaso es un órgano olvidado y que desde ahí se regulan puntos tan importantes como es el sabor de los alimentos, la producción de saliva, el tono y color de los labios, que están relacionados directamente con el manejo de la energía fisiológica. Esa es una imagen del área en donde se encuentra el vaso. Todo nuestro sistema digestivo debe de ser visto como un generador primario de neurotransmisores y ante cualquier problema de la mente hay que tratar en primer término el proceso digestivo. La absorción de nutrientes debe de ser un foco de alerta antes de usar cualquier estrategia de combate de las enfermedades. Se hace a partir de muchos de estos órganos que no hemos tomado lo suficientemente en cuenta. Hay un equilibrio dinámico para que se mantenga en el correcto valor la absorción de nutrientes. Es conservar un pH entre 7,35 y 7,45. Y esto, cuando lo tenemos, inicia el proceso de regeneración interna. Antes de intentar algún otro mecanismo, deberíamos de hacer un proceso de limpieza. Esto nos ayuda a revertir la inflamación y el dolor, que son los acompañantes primarios de los procesos degenerativos. A nivel de muchas de nuestras paredes tenemos toxicidad y aquí vale la pena recordar lo que decía Paracelso, que la cura o la enfermedad están en la concentración de las sustancias. Cualquier desequilibrio puede generar potenciales daños hasta llegar a tumoraciones que ya fueron descritas en 1926 por el doctor Balbo en su trabajo que se llamó Metabolismo de los tumores.
que fue en donde inició los estudios del cesio como un elemento antitumoral para devolver la alcalinidad al cuerpo. Áreas como las placas de Peyer no son tomadas en cuenta y ahí podemos tener toxinas. Desintoxicar y nutrir deben de ser las banderas con las que se realicen los cambios en el manejo para las toxinas biológicas, que hoy son muy abundantes. Las inflamaciones no son otra cosa que acumulación de toxinas en nuestro cuerpo que no ha podido mover. El movimiento de las cargas bioeléctricas nos ayudaría mucho con los viejos problemas y al usar un enfoque nutricional con suplementación de los elementos necesarios puede ayudar a resolver problemas presentados recurrentemente. La carga bioeléctrica hoy puede ser un factor tan importante para la resolución de problemas como la toxicidad del sistema linfático. Aquí es muy importante recordar que este sistema es el único que cruza la barrera hematoencefálica. Por ello debe de ser tomado en cuenta como un fuerte factor de desequilibrio bioquímico y potencializador de las enfermedades crónico-degenerativas. Hay varios libros que a mí me gustaría recomendarles. El primero es este, que es El cuerpo eléctrico, en donde podemos nosotros interactuar. Nuestro cuerpo nos permite recibir información, pero hay que aprender a cambiar primero la vieja información que ya tenemos acumulada. Necesitamos un cambio en la alimentación cerebral. Hoy, con la excesiva exposición a todas las frecuencias electromagnéticas, más que nunca se vuelve interesante recordar que el cerebro es el cuarto estado de la materia, porque tenemos sólido, líquido, gaseoso y geloide. O en este caso, el cerebro no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, pero es un órgano que requiere un cambio en la nutrición y sobre todo ácidos grasos. Los ácidos grasos, cuando empiezan a ser consumidos de la manera correcta, también tenemos que tener un cambio en la forma en la que estamos comiendo. Mucha de la comida que tenemos hoy solo llena, pero no nutre. Cuando empezamos a nutrirnos, empezamos a tener procesos relacionados inclusive con la reducción del envejecimiento. El anti-aging original es la nutrición, los verdaderos nutrientes que necesitamos. Aprender a manejar emociones es una de las estrategias que debe de aprender a fomentarse. En todos los campos, las emociones son los detonantes más importantes que nosotros debemos de buscar para regresar a tener un equilibrio real en el metabolismo. Hay una regla que dice que a toda emoción hay una reacción. La emoción genera una reacción hormonal. Es muy importante que cada uno de nosotros recuerde que respirar puede contener las emociones. Aquí les estoy recomendando este libro que puede estar hablándonos de muchos de los problemas que están detrás de las enfermedades crónico-degenerativas. Acuérdense que el cuerpo dice lo que se calla. Eso es una regla completamente correcta. Las hormonas y las emociones, como les estoy mencionando, son energías muy sutiles, pero hay que aprender a manejarlas. Hay una parte que se menciona muy poco y es la homeopática. El doctor Samuel Hahnemann fue el padre de la homeopatía y él tiene muchos trabajos muy interesantes. Este es un libro francés muy interesante de cómo correlacionar enfermedades degenerativas como el cáncer con todo el manejo de sustancias que nos pueden ayudar a resolver muchos de los procesos inflamatorios. La vibración, la frecuencia y la energía son todo en el universo. Aquí ustedes ya saben que estamos súper expuestos a campos interferentes.
La mayoría de nosotros empezamos a tener problemas de dolor de cabeza, problemas de movilidad, es excesivo número de horas en una sola posición. Hay que volver a vibrar en equilibrio con la tierra. Les recomendaría mucho que busquen la forma de armonizar sus cuerpos, porque eso es lo que a final del día les va a permitir regresar a tener un verdadero equilibrio desde el punto de vista humano. La humanidad no depende de procedimientos muy complicados. Hay que reconectarnos con el planeta, con la forma en la que se mueve la energía en nuestro cuerpo y volver a tener las posibilidades de vibrar en frecuencias saludables. Hoy se habla mucho de la vibración de Schumann, inclusive hay un reporte que la NASA está haciendo constantemente, porque hemos variado la frecuencia en la que vibramos. Muchas veces la vibración equivocada en la que vivimos en nuestro entorno es la que nos puede empezar a generar procesos inflamatorios y estos procesos inflamatorios llevarnos a tener problemas que empiezan por un campo electromagnético inadecuado, una falta de conexión con los elementos de tierra. Aquí les quiero mencionar que hoy tenemos que emplear el silicio como un nutriente fundamental. Cuando empezamos a consumir silicio, organizamos el agua corporal y organizar el agua significa fortalecer todo nuestro sistema bioeléctrico. En una de las diapositivas les mencioné que el antagonista es el aluminio. Reducir el aluminio como un material para cocinar es fundamental porque su carga eléctrica, cuando ustedes empiecen a tener fallas por dolor, inflamación, por algún desequilibrio, es porque les está faltando silicio. Y entre más usen aluminio, menos silicio van a tener. Y el silicio es muy necesario para tener una frecuencia vibratoria alta. Este libro que habla sobre glutatión, es muy importante darle al cuerpo lo que necesita para repararse. Para mí ha sido muy interesante encontrar que en lugar de tomar la molécula completa, podemos tomar los elementos de que se constituye, que sería la N-acetilcisteína, la glutamina y la glutamina, la, se me olvidó el otro, se los pongo. Pero este libro es súper importante porque nos va a dar una de las moléculas más importantes para sanar el cuerpo, la fatiga adrenal. Hoy el estrés es uno de los factores que son súper detonantes de todos los problemas. Se demostró en 2002 y se dio inclusive el Premio Nobel de Medicina a 3 investigadores que lograron demostrar que el 95% de todas las enfermedades parten del estrés. Así es que antes de tratar quizás muchas de las enfermedades degenerativas, deberíamos de aprender cómo reducir y manejar el estrés. Michael Lamb es un especialista en esto, les recomiendo mucho este libro, les puede devolver mucha vitalidad, energía y sobre todo mecanismos naturales para tratar su cuerpo. El agua. Ya les mencioné que el agua es más del 70% de nuestro peso corporal, pero aquí va un poco más allá. Este libro nos va a hablar de cómo podemos utilizar la fuente que ya tenemos todos en nuestro cuerpo, que es el movimiento de cargas. Este libro particularmente es muy interesante. Les recomendaría que lo consigan. Lo pueden encontrar en Amazon y hay muchas condiciones que van a encontrar prácticas para poder aplicar a personas que hoy tienen muchos problemas. Espero que sea de utilidad esta información. Me pueden localizar en mis redes. Estamos con la mayor disposición de poder ayudar. Muchas de las personas que han sido tratadas con la tecnología que hemos ido desarrollando han tenido mucho éxito
en resolver los problemas derivados de un mal manejo nutricional, un proceso tóxico permanente. Aquí la vibración, la frecuencia y la energía, cuando están en armonía, volvemos a tener una función vital que hoy es muy necesaria. Les recomiendo, por favor, que vayan a nuestras redes. Estamos constantemente publicando información. Hay muchos medios que nos han permitido hablar de estas sustancias y les recomiendo que busquen las tecnologías que hoy están apareciendo como emergentes. Hay tecnologías que son muy prácticas, que ya pueden producir vibración, frecuencia y energía en equipos que son muy especiales y de uso para la práctica común. La tecnología ha llegado a nosotros en formas muy diferentes y créanme que la parte del equilibrio bioeléctrico es fundamental. Hacer que las células vibren en un ambiente sano, con una carga lo suficientemente negativa para que puedan estar separadas, es lo que evita que se produzcan los modelos de mala oxigenación y que las células vuelvan a estar sanas, con una carga sana, es lo que evita que entren en los procesos los procesos anaeróbicos. Toda célula cancerosa es una célula anaeróbica, una célula rebelde que aprendió a vivir porque no tenía los suficientes nutrientes o energía alrededor de su entorno. Entonces, por eso es que los invito a que mantengan un equilibrio dinámico, que se nutran, y hoy con todos estos temas que estamos viviendo, el encierro, la restricción, sé que muchas personas están alterando su sistema nervioso y si no toman las acciones correctas y lo más saludable, en un futuro cercano, no quisiera tener que decirles que se les pidió que hicieran los equilibrios. Si tienen alguna duda, quedo a sus órdenes. Les agradezco mucho a los organizadores y sé que si nosotros juntamos el conocimiento que se ha estado manifestando hoy en todas las pláticas, podemos resolver enfermedades muy graves y ayudar a muchas personas. Les agradezco el tiempo. Soy Carlos Servín y quedo a sus órdenes.